Muy buenas noches. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la carrera de Derecho de la Universidad Regional de Guatemala, con sede en Malagatán, San Marcos. En esta hermosa noche nos corresponde exponer sobre la teoría general de la impugnación. Me acompañan mis compañeras Jocelyn Kennedy Fuentes de León y Bélgica Yasmín Celeste Mérida Escobar y su servidor José Luis Mérida López. Y les voy a dar un pequeño concepto sobre los medios de impugnación. Los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes dentro del proceso para intentar anular o modificar las resoluciones judiciales que contengan vicios o errores y están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el libro sexto, siendo esto los recursos de aclaración y ampliación, revocatoria y reposición, apelación, nulidad y la casación. Estudiaremos estos medios de impugnación de manera muy particular. El recurso de aclaración es el que se interpone ante el mismo juez o tribunal que ha dictado una resolución que se estima oscura, insuficiente o errónea, sin que signifique una revisión del caso, sino concreta a la aclaración de lo dudoso. Ambos recursos, como la ampliación y la aclaración, únicamente sirven para solucionar problemas de forma y no entran a conocer cuestiones de fondo. Y es por ello que los mismos no son recursos. Lo dicen la mayor parte de tratadistas guatemaltecos y extranjeros, ya que no pretenden la modificación, revocación o nulidad, ¿verdad?, de la resolución emitida por el órgano jurisdiccional competente, sino que únicamente pretende que se aclare o amplíe la resolución. La revocatoria. La revocatoria se conoce como el recurso de reposición y se encuentra contenido en los artículos 598 y 599 del Código Procesal Civil y Mercantil, que regulan el recurso de revocatoria. También lo podemos encontrar regulado en el artículo 146 de la ley del organismo judicial. Y en los artículos 598, que es la procedencia de la revocatoria, dice que los decretos que se dicten para la tramitación del proceso son revocables de oficio por el juez que lo dictó. La parte que se considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación. Dice que es la segunda parte del artículo al que se le refiere al recurso de revocatoria. Y la revocatoria solamente puede plantearse contra los decretos, los cuales son providencias de mero trámite. Incluso podemos verlo en el artículo 599 del mismo código. Dice así: el juez o tribunal ante quien se interponga el recurso de revocatoria deberá resolverlo, sin más trámite, dentro de las 24 horas siguientes. También podemos encontrarlo también en el artículo 146 de la ley del organismo judicial, que es de la revocatoria de decretos. Y dice que los decretos son revocables por el tribunal que los dictó y tanto la solicitud como su tramitación se sujetarán a lo dispuesto por el artículo que antecede. Si el proceso fuera verbal, el procedimiento se hará en comparecencia y el tribunal resolverá dentro de las 24 horas contra las resoluciones que se dicten en estos, y los casos del artículo anterior no cabrán recurso alguno. La reposición. La reposición es una de las partes presentes ante el propio juez, que dicta la resolución interlocutoria, con la finalidad de que la deje sin efecto, la corrija,
la aminore o le cambie según solicite el recurrente, y este recurso tiene por el objeto evitar dilaciones y gastos consiguientes a una nueva instancia respecto de las providencias que recaen en diligencias o puntos accesorios del pleito para cuya revisión no son indispensables las nuevas alegaciones. Procede la reposición de los autos originales de la Sala de la Corte de Apelaciones, auto que es una resolución que decide el asunto principal antes de agotarse el trámite, o asuntos que no son de manera tramitación y originario, y que significa que tiene su nacimiento en la sala. También está regulado por el 600 y 601 del Código Procesal Civil y Mercantil y 145 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 600, que es la procedencia de la reposición, dice: los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de las 24 horas siguientes a la última notificación y proceder asimismo la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento cuando no se hayan dictado sentencia. Incluso en el artículo 601, que es el trámite y resolución de la solicitud, se dará audiencia a la parte contraria por 2 días y con su contestación o sin ella el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Y en nuestro artículo 145 de la Ley del Organismo Judicial, que es la reposición de autos, dice: la reposición de autos se pedirá dentro de los 2 días siguientes a la última notificación de la solicitud y se dará audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella el tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. Está el recurso de la apelación. La apelación es una nueva acción o medio procesal concedido al litigante que se crea perjudicado por una resolución judicial, ya sea a esta de tipo civil, criminal o de otra jurisdicción donde no esté prohibido para acudir ante el juez o tribunal superior y volver a discutir con toda amplitud el caso. Esto se encuentra regulado en el artículo 602 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que se resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntarias son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. También podemos encontrarlo regulado en el artículo 603, que es límite de la apelación. Dice que la apelación se considerará solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnado. El Tribunal Superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso, salvo que la variación en la parte que comprenda el recurso requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución apelada. Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 613 al 616 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 614 habla sobre la improcedencia de la nulidad. La nulidad no puede ser solicitada por parte que realizó el acto, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que lo haya determinado. Tenemos en el artículo 615 el trámite de la nulidad. La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado
o la resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva o en un caso ante la Corte Suprema de Justicia. Tenemos en el artículo 616 la nulidad por vicio de procedimiento. Si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento, las actuaciones se procederán desde que incurrió en nulidad. También tenemos el siguiente recurso que es ocurso, que lo encontramos estipulado en el artículo 611 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice lo siguiente. O curso de hecho, cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo la parte que se tenga por agraviada, puede ocurrir el hecho superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo que se conceda el recurso. También tenemos el siguiente recurso, que es la casación. La casación lo encontramos en el artículo 620 al 626 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice lo siguiente: procedencia. El recurso de casación se puede proceder contra las sentencias o autos definitivos en segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que determinen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y de forma. En el artículo 621 nos indica sobre la casación de fondo. Habrá lugar a la casación de fondo, número 1, cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Número 2, cuando en la apreciación de las pruebas haya tenido error de derecho o error de hecho. Si este último resulta de documentos o autos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. En el artículo 622 nos indica cuál es la casación de forma. Procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Número 1. Cuando el tribunal de primera o segunda instancia careciere de jurisdicción o de competencia para conocer en el asunto de que se trate, o cuando el tribunal se niegue a conocer teniendo obligación de hacerlo. Número 2. Por falta de capacidad legal o de personalidad de los litigantes o de personería en quien los haya representado. Número 3. Por omisión de una o más de las notificaciones que han de hacerse personalmente, conforme en el artículo 67, si ello hubiera influido en la decisión. Número 4. Por no haberse recibido a prueba el proceso o incidencias en cualquiera de las instancias, cuando proceda con arreglo a ley, o si hubiera denegado cualquiera diligencia de prueba admisible, si todo ello hubiera influido en la decisión. Número 5. Cuando el fallo contenga resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiera sido denegada. Número 6. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducibles. Si hubiera sido denegada el recurso de ampliación. Y en general, por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto de proceso. Número 7. Por haberse dictado la resolución por un número de magistrados menor que el señalado por la ley o por magistrado legalmente impedido.